Muy buenas tardes, mi nombre Juan Ignacio Torrico Aguilar, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Cristiana de Bolivia, UCBOL. Estoy cursando mi sexto semestre de la carrera y para la materia de infectología les voy a presentar el tema de Chagas. Hablándoles un poco acerca de la historia, tengo que decirles que Chagas recibe su nombre en reconocimiento al médico infectólogo brasilero Carlos Chagas, quien en 1909 describe la enfermedad por primera vez en el pueblo de Lanzace, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Chagas, que tenía un vagón como laboratorio en donde encuentra una gran cantidad del parásito hemoflagelado, al cual denominó Trypanosoma cruzi, en agradecimiento a su maestro Oswaldo Cruz, que era un médico infectólogo que estaba cubriendo enfermedades epidemiológicas de fiebre amarilla, viruela, y que las hacía en las ciudades de Río de Janeiro, Málaga y Madrid a principios del siglo XX. Bueno, para continuar tenemos que saber que Chagas es una enfermedad única. ¿Por qué decimos única? Porque para empezar, el médico infectólogo Carlos Chagas fue el único investigador que pudo describir toda la enfermedad por completo. Él describió la patogenia, el vector, el hospedador, las manifestaciones clínicas y la epidemiología como tal. Cabe mencionar que esta enfermedad es también resaltante porque primero se describe al agente etiológico y el transitor y posteriormente la entidad nosológica. Los antecedentes, continuando con la historia, nos dicen que el mismo Chagas describió la enfermedad en una niña de 2 años que aisló los parásitos en sangre. En 1913 podemos decir que hubo un avance de una fijación en completo. En 1914, un avance también en la enfermedad, se da lo que es el senodiagnóstico. En 1950, los países de Brasil, Argentina, crearon el primer programa nacional de control de la enfermedad del Chagas. Continuando con lo que es el agente causal, el protozoo Trypanosoma cruzi pertenece a la familia Trypomatidae. La forma parasitaria que este agente causal va a presentar van a ser el tripomastigote, el epimastigote y el amastigote. Continuando con el tripomastigote, tenemos que decirle que es la forma parasitaria circulante en sangre. Es la forma infectante para el hombre. El flagelo es alargado y fusiforme. El tamaño va de 20 micras. El núcleo está ubicado en la parte central. Posee además una membrana ondulante. El cineoplasto es la organela que brinda energía similar a la mitocondria. El epimastigote. El epimastigote es la forma de transición del tripomastigote a amastigote. Es fusiforme, alargado y posee flagelo rudimentario. Podrá estar presente tanto en la circulación o dentro de células parasitarias. Continuando con el amastigote, que es la tercera forma de este parásito. El tripomastigote tiene una gran predilección por macrófagos, tejido muscular cardíaco estriado y liso.
Cuando ingresa esta a la célula da origen al amastigote, o sea que va a ser el tripomastigote dentro de la célula, va a convertirse en un amastigote. Es redondeado con capacidad de reproducción y no posee flagelo. Los factores epidemiológicos. La enfermedad del Chagas es uno de los principales problemas de la salud pública en Latinoamérica. Según la OMS, nos dice que 24 millones de personas están infectadas y que en Argentina se estima que hay 10 millones de personas que se encuentran expuestas a estos parásitos, que el vector, que es el Triatomán infectan. En Bolivia, desde la zona de los valles hasta la zona subandina de la región llana. Con respecto al mecanismo de transmisión, es la forma en la que nosotros podemos decir que es por deyección de los triatomenos, por la placenta, que es una vía congénita, en donde la madre transmite la infección en la segunda mitad de la gestación, por una transfusión sanguínea, por el trasplante de órganos, descrito solamente en un trasplante renal, por leche materna, por la manipulación de fluidos hemáticos en laboratorio, vía oral, por alimentos contaminados con tripomastigote. Continuando con la exposición, vamos a hablarles sobre cómo nos podemos contagiar con la enfermedad. Primero que nada, el tripomastigote va a ingerir la sangre contaminada. Al ingerir la sangre contaminada, este va a crear la etapa de epimastigote en el intestino medio. Este en el insecto se va a multiplicar en el intestino medio, luego se va a transformar a tripomastigote metacíclico en el intestino posterior. Lo que va a acudir lo siguiente es que cuando el insecto nos llegue a picar, al momento de terminar de picarnos y succionar la sangre, lo que va a hacer es defecar. Y es ahí donde se encuentra el tripomastigote metacíclico, presentado en las heces fecales, que cuando nosotros vamos a hacer lo que es la rascadura, que es provocada por la picazón de este tal, es meter las heces fecales, y al meter las heces fecales nosotros lo que estamos haciendo es meter el tripomastigote metacíclico a nuestra, primeramente, circulación sanguínea. Ya. Bueno, esto es básicamente la misma aplicación de cómo podemos contagiarnos. Ya. La patología y la patogenia. Con respecto a la patología y la patogenia, en la fase inicial, debido a la destrucción celular, se produce la reacción inflamatoria. La puerta de entrada se origina, en la puerta de entrada en sí se va a originar lo que es el chagoma de inoculación. La lesión se extiende a los ganglios linfáticos. En párpados se presenta el signo de Romaña. Como podemos observar en la parte izquierda, la patogenia de la fase aguda. Bueno, continuando, como decíamos, la patogenia de la fase aguda es una de las tres. La segunda sería la patogenia de la fase latente. Bueno, posterior a la fase aguda ocurre una respuesta inmune que induce a la disminución parasitemia. Este periodo tiene una duración de 10 a 20 años y durante este periodo
Esta pasa de manera silenciosa. Los parásitos destruyen plexos parasimpáticos del corazón y tubo digestivo. Bueno, continuando, la tercera patogenia, que es la fase crónica. Esta va a estar caracterizada por lesiones típicas en el corazón y tubo digestivo, dilataciones del ventrículo derecho con trombosis de miocardio, donde se evidencia formación de nidos parásitos que dificultan la funcionalidad cardíaca. Continuando con la patogenia de la fase crónica, también tenemos que mencionar, en el tubo digestivo las lesiones son hipertróficas, que dan origen a la formación de megavíscera, también denominado megacolon, donde las denervaciones de los plexos parasimpáticos en músculo liso es la principal característica. Ya. Continuando, vamos a hablarles sobre las manifestaciones clínicas. La mayoría de las infecciones cursan de manera asintomática y se manifiestan solamente en la fase crónica. Clínicamente se distinguen tres etapas: la fase clínica aguda, la fase clínica latente y la fase clínica crónica. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas en la fase aguda, tenemos que decir que se diagnostica principalmente en menores de 10 años. Una de las principales características de esta fase va a ser el chagoma de inoculación. El chagoma de inoculación va a ser indoloro, necrótico, blando y congestivo, de bordes irregulares, asociado a una congestión ganglionar periférica, y que podemos observarla en esta zona de aquí. Aquí en esta imagen también. Continuando con las manifestaciones clínicas en la fase aguda, vamos a observar el signo de Romaña. El signo de Romaña es un edema bipalpebral que puede ser bilateral o unilateral, que se puede encontrar en los párpados de la derecha y de la izquierda, asociado a una conjuntivitis. A diferencia del signo del chagoma de inoculación, el signo de Romaña va a ser doloroso, asociado a congestión ganglionar periférica, y esta va a presentarse en 90% de los pacientes que van a presentar o van a cursar esta enfermedad, como pueden ver en la imagen de aquí, ambos párpados hinchados. Esto puede ser bilateral o unilateral. Bueno, posteriormente al chagoma y al signo de Romaña y las adenopatías continúan y se asocian a accesos febriles, escalofríos, vómitos, diarreas ocasionales, mialgias y estralgias, cefalea y ocasionalmente exantema moviliforme. Continuando con las manifestaciones clínicas, la fase latente, vamos a tener también llamada fase intermitente, debido a la baja parasitemia circulante. El paciente cursa asintomático, no presenta lesiones físicas ni alteraciones en el electrocardiograma, y esta tiene una duración que varía según la región de 10 a 20 años. Continuando las manifestaciones clínicas en la fase crónica, vamos a observar lesiones correspondientes a miocarditis y visceromegalia. La muerte ocurre en un 65% por una falla cardíaca,
La miocarditis puede manifestar palpitaciones, dolor precordial, edema en miembro, arritmia y cardiomegalia. Como pueden observar en la siguiente imagen. ¿Ya? Grados de infección cardíaca según la OMS. Según la OMS, esta va a clasificar al Chagas en 4 grados. El primer grado nos dice que la infección chagásica sin compromiso clínico, radiológico ni electrocardiograma. El grado 2 nos dice que la infección chagásica con sintomatología leve, lesiones radiológicas y electrocardiograma leve. El grado 3 dice infecciones con síntomas evidentes, una hipertrofia cardíaca, lesiones electrocardiográficas con bloqueo de ramas en conducción nerviosa. Y el grado 4 nos hace mención a una infección muy pronunciada, la insuficiencia cardíaca. Continuando, tenemos las manifestaciones clínicas en fase crónica. Las lesiones en tubo digestivo van a ser megaesófago y megacolon. Vamos a presentar también disfagia, hipersalivación, regurgitación. En caso megacolon estreñido, distensión abdominal, dificultad para eliminar gases intestinales. Miren la foto, megaesófago, megacolon. La forma congénita es responsable del 10% de los abortos espontáneos. Puede inducir la prematuridad. Las lesiones son hepatomegalia, meningoencefalitis asociada a convulsiones e hipotonía. La forma congénita tiene un 50% de mortalidad. Bueno, continuando, tenemos el método de diagnóstico por laboratorio. Este se va a clasificar en métodos de laboratorios, directos, indirectos y seriológicos, donde el directo va a pertenecer a una fase aguda, el indirecto en la fase latente y el seriológico en la fase crónica. Bien. El método de laboratorios directos que pertenecen a la fase aguda. Vamos a tener en estos examen en fresco, extendido coloreado, gota gruesa, recuento de tripanosoma, el método de concentración de Stroop, biopsia y PCR. Yeah. Continuando, los métodos de laboratorio indirectos que van a pertenecer a la fase latente, vamos a encontrar dos: el cultivo y el seno diagnóstico. Los cultivos con resultados positivos en el 100% de los casos en la fase aguda y solo el 50% en la fase crónica. De ya nos está diciendo que los cultivos tienen 50% de probabilidad de encontrarlas en la fase crónica. Luego tenemos lo que es el seno diagnóstico, que va a presentar una efectividad en un 85% de los casos en la fase aguda, 85 a 90% en la fase latente y un 80% en forma congénita. Los métodos de laboratorio seriológico, vamos a tener la prueba de ELISA. De ser positiva, debe afirmarse por el proceso de la IFI. Luego tenemos la hemoaglutinación indirecta, la fijación por complemento y una prueba que es la prueba de látex.
Con respecto al tratamiento, vamos a decir que vamos a tener los benzodiazoles, una dosis de 5 a 7 miligramos kilogramos día. Los efectos colaterales que va a tener van a ser exantema cutáneo, polineuropatía, náuseas, mareo, entre otros. La administración durante el embarazo, enfermedades hepáticas, renales y neurológicas no son recomendables. La duración del tratamiento son de 30 a 60 días. Con respecto al tratamiento con Nifutrix MOX,